Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, un espacio donde conversamos de salud y donde hablamos también de prevención de la enfermedad. Hoy un tema puntual, la diabetes. Queremos explicarle a todos ustedes cómo cuidarse, cómo prevenir y también cómo identificar esos síntomas para que corramos al médico a tiempo. Así que le damos la bienvenida a nuestro médico invitado, Mauricio Aguilar González. Bienvenido a este espacio, bienvenido nuevamente a Signos Vitales. Cristina, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que para mí es importante poder educar de estos espacios, entonces gracias a ustedes por permitirme estar acá. Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio y empecemos explicándole a los televidentes la diabetes. ¿Qué es? Bueno, la diabetes, para entenderla, debemos comprender que es la forma como el cuerpo utiliza la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es el resultado de la ingesta de los alimentos, ¿cierto? Nosotros tenemos al día 3 tipos de alimentos que necesita el cuerpo: el desayuno, el almuerzo y la cena. A partir de esa ingesta, el cuerpo adquiere nutrientes. Uno de esos es la glucosa. Cuando hay diabetes, el cuerpo utiliza mal esta glucosa. ¿Por qué? Porque la persona con diabetes pierde la producción, en algunos casos, de una sustancia o una hormona que se produce en el páncreas, que se llama la insulina. Entonces, la insulina lo que logra es coger la glucosa que está en la sangre e introducirla en la célula. ¿Para qué lo hace? Para que la célula tenga energía. Es una forma de que la célula esté activa. Entonces, partiendo de ahí, lo que conlleva a eso, la enfermedad conlleva, es a que la insulina no pueda realizar este proceso. Y empieza el desencadenante de la enfermedad, que son los síntomas, las complicaciones y todo lo que deriva de esta enfermedad. ¿Cómo podemos entonces identificar que hay términos que se escuchan como prediabético, el diabético? ¿Cómo entonces podemos empezar a identificar eso? Muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? En los últimos 5 años ha tomado mucha relevancia el concepto de prediabetes. ¿Por qué prediabetes? Porque el cuerpo empieza a generar unos cambios a nivel de los laboratorios que se le hacen a los pacientes y de alguna manera no está la persona en diabetes, pero el cuerpo ya empieza a subir los niveles de azúcar. Ya ahorita más adelante vamos a conversar cuáles son esas cifras para poder determinar quién es prediabético, quién es diabético, pero entonces empieza a subir los niveles de azúcar en sangre, pero no es catalogado todavía como diabético. O sea, es recomendaciones de cuidaditos, pero es tener como la percepción de que puede aumentar y llegar a ser diabético. Correcto. No necesariamente las personas prediabéticas llegan a ser diabéticos. ¿O sí? Si la persona cambia los estilos de vida, probablemente puede no llegar a ser diabético. Estamos en un medio muy complejo porque la alimentación no es la más adecuada. Entonces, los que revierten en estos medios, pocos. Por eso estamos aquí, esa es la invitación, para dar esas pautas de aquellos que en este momento se encuentran con ese catálogo de prediabéticos, que hay que eliminarlo para poder entender de que no estamos en la enfermedad, no estamos propiamente diagnosticados con la enfermedad y que podemos quitar de nuestra vida ese diagnóstico que nos rodea alrededor de la diabetes. Todo parte de la buena alimentación. Muy importante. Bueno, ¿cómo podemos entonces, a través del aumento de la glucosa, cómo podemos empezar entonces a identificar cuáles son esos síntomas para saber, bueno, estoy siendo una persona prediabética y debo cuidarme para evitar complicaciones? Perfecto. Antes de contestarte, quiero hacer una aclaración, y se ve muy frecuente en la consulta: doctor, mi mamá era diabética, yo por eso soy diabético. No. No necesariamente. No necesariamente. Existe algo desde el punto de vista genético que se conoce el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es ese gen que adquiero de mis padres, esa herencia que nadie quiere, las enfermedades. Las herencias son las peores. Entonces, esa herencia tú la adquieres, pero cada ser humano le desarrolla el ambiente para que la enfermedad aparezca o no aparezca. Dicho esto, entonces entendemos
que los niveles de glucosa van aumentando acorde al estilo de vida que yo llevo. Si yo me levanto y me tomo un vaso de aguapanela bastante dulce con una galleta, ya estamos pecando. Es correcto. Entonces, son culturas, pero hay que empezar a romper esas costumbres. Entonces, me tomé la aguapanela, me comí la galleta, ya le estoy generando al cuerpo carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Un tipo de alimento que me estimula la producción o me activa la glucosa en la sangre. Entonces, entre más carbohidratos yo le dé al cuerpo, más azúcar voy a tener en la sangre. Entonces, cuando hablamos de diabetes propiamente, ya hay unos valores de una prueba que nosotros mandamos a los pacientes que se llama glucosa en ayunas. Entonces, ese es el examen cuando van al hospital, que van en ayunas, le toman el examen de azúcar, más conocido como el examen de azúcar. Entonces, cuando regresas al consultorio con el resultado, si tú tienes ese valor por encima de 126, se hace una sospecha diagnóstica. Entonces, ese examen se repite nuevamente al mes y si el paciente vuelve a tener el examen por encima de 126, se cataloga como diabetes. Es una de las pruebas. ¿Por qué vuelve y se repite? O sea, es probable que haya una alteración, que haya consumido algo el día anterior o algo que genere ese cambio. Correcto. Es importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque a veces en las consultas se hace un subdiagnóstico o un falso positivo. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona no tiene un ayuno adecuado, de pronto le dicen, tiene que tener un ayuno mínimo de 8 horas, por favor no coma nada antes de eso, entonces la persona no hace caso, se comió un pan, y a mí no me van a ver, nadie me está viendo, se comió un pan, una galleta o un tinto con aguapanela antes de la prueba. Eso puede dar un falso positivo porque estás estimulando la producción de azúcar en el organismo. Obviamente el examen va a salir de tal manera, va a salir un poco alterado. Por eso se repite el examen para tener la certeza de que verdaderamente está elevado, no por la ingesta de alimento cercana a la prueba, sino por ya la presencia de la enfermedad que está generando alteración a nivel del organismo. Bueno, entonces ya estamos hablando de ese nivel que puede empezar a alterar el cuerpo. Correcto. ¿Cuál es el tope para identificar ya tenemos entonces diabetes? Bueno, perfecto. Entonces, el paciente ya en la consulta, en su gran mayoría, debutan con crisis hiperglicémicas. A veces ni siquiera los detectamos en la consulta previo a esa elevación. Quiero hacer un paréntesis porque ahí sí hago la invitación a los que nos están viendo el día de hoy. Por eso la importancia de las consultas de atención preventiva, la consulta del joven, del adulto sano, porque de ahí ya estamos tamizando a los pacientes con este tipo de exámenes sin esperar que aparezcan los síntomas o sin esperar que vengan las complicaciones. Entonces, el paciente me fue a la consulta y me dijo, doctor, estoy sintiendo mucha sed, no estoy haciendo actividad física, no me comí una galleta, no me comí un paquete de galletas de sal sin nada de tomar, pero además también estoy orinando mucho. Pero a su vez también, doctor, estoy sintiendo una resequedad en la boca que me lleva a tomar mucha agua. Son los síntomas de alarma. Entonces, vamos a organizarlos. Listo. Desde el punto de vista médico, resequedad en la boca se conoce como, poliuria. La primera es o cualquiera en orden, pero poliuria, que es la excesiva ida al baño, orinar. Se conoce como poliuria, es uno de los síntomas. La polifagia es esa resequedad en la boca que la persona no entiende por qué. Entonces empieza a tomar mucha agua. Y también tenemos la polidipsia, que es parte de los síntomas que el paciente refiere. En orden, resequedad en la boca, muchas ganas de tomar agua y las idas frecuentes a orinar. Normalmente en el argot médico lo llamamos las 3P, polidipsia, polifagia, poliuria, y últimamente se ha agregado una nueva, o bueno, ya es muy conocida en la literatura y los que hablan de temas de diabetes, que es la pérdida de peso. La persona que empieza a subir azúcar pierde peso
y es también uno de los síntomas que aparecen cuando ya el azúcar está muy alta. Bueno, entonces el examen y estos síntomas son los que nos permiten identificar la diabetes. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros debemos cuidarnos? ¿O cómo una persona que está empezando a tener diabetes o esos síntomas de diabetes, cómo debe cuidarse? Bueno, Cristina, la diabetes es resultante de la mala alimentación, ¿cierto? Entonces, cuando hay mala alimentación, en la mayoría de los casos aparece la obesidad. La obesidad es uno de los factores de riesgo para la aparición de la diabetes. La persona que no hace actividad física, que es sedentario todo el día en el celular o va al trabajo, y por decir un ejemplo, el conductor del bus que va del bus a la casa y no se baja del carro y no camina absolutamente nada, la señora que cose y solamente se dedica a coser y se va o trabaja ahí mismo en su casa, no se mueve para nada, el secretario, la secretaria, muchas labores de la cotidianidad que nos mantienen en el sedentarismo. Ese es uno de los factores de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta los factores de riesgo y la obesidad siendo uno de ellos, las personas que tienen alta ingesta de carbohidratos, yo les digo en el consultorio el pan, bueno, lo que llamamos aquí en términos generales la parva que la venden en bolsas, la venden en bolsas que nunca las había visto, venden el pan, la tostada. Entonces, todo ese tipo de alimentos son los, por decirlo de alguna manera para que me entiendan los televidentes, son los que incentivan a subir los niveles de azúcar en la sangre. De esta manera se va abriendo camino a la enfermedad. ¿Se acuerdan cuando les decía la parte genética? Hay personas que tienen más predisposición a ser diabéticos cuando la mamá o el papá han sufrido estas enfermedades. Entonces, si tu papá o tu mamá es diabético y eres una persona joven, es el momento, con este mensaje que les estoy dando hoy, es el momento de poder decir, voy a hacer un stop, no voy a hacer o no voy a llevar las mismas costumbres de alimentación que llevaban mis papás y voy a empezar a cuidarme desde ya. En los factores de riesgo también podemos incluir el hecho de que los jóvenes o los adultos son los que más padecen la enfermedad. ¿Cuál es, por decir entonces, la cifra? ¿En quiénes se ve más de esta enfermedad? Perfecto. Bueno, para poder responderte la pregunta, debemos aclarar dos conceptos. Tenemos de las más conocidas dos tipos de diabetes. Tipo 1, que es la enfermedad que aparece en algunos casos, en la gran mayoría, a los recién nacidos. Nacemos con la enfermedad, ya sea por una enfermedad inmunológica, las mismas células del cuerpo atacan las células que producen la insulina y la persona no tiene insulina. Ese es el tipo 1. Y tenemos el tipo 2, que ya se va desarrollando a lo largo de la vida. Antes, cuando las costumbres de alimentación eran un poco más sanas, el campesino se movía, sudaba y estaba en actividad constante, la enfermedad aparecía a partir de los 33 años en adelante. Hoy las cifras son preocupantes. Tenemos jóvenes de 16, 17, 18 años padeciendo la diabetes. En una edad donde hay más actividad física. Por supuesto, pero como han aparecido todos estos factores que nos mantienen en riesgo porque estamos muy quietos, la televisión, el celular, los jóvenes prefieren estar en el celular que estar jugando fútbol. Antes los jóvenes uno los veía en actividad. Entonces eso ha permitido que los factores de riesgo se desencadenen, como la obesidad principalmente. ¿Y por qué preocupa? Claro, porque la diabetes es una enfermedad que ya lo vamos a hablar más adelante, que genera muchas complicaciones. El solo hecho de tener diabetes ya es un factor de riesgo para padecer enfermedades que pongan en riesgo la vida o que aumenten lo que llamamos nosotros los médicos el riesgo cardiovascular. Bueno, ahora que estamos hablando precisamente de esos daños en el cuerpo, ¿cuáles son esos órganos que se empiezan a ver afectados por la diabetes? Bueno, perfecto. En la consulta hago este ejemplo muy frecuente a los pacientes para generar un poco de conciencia. El azúcar alta en el cuerpo es como si estuvieras sometido a una candela, que pongas la piel a una candela.
ningún tejido va a soportar eso, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea van a aparecer unas complicaciones en órganos diana. Cuando hablamos de órganos diana, estamos haciendo referencia a los órganos que se ven más afectados con la enfermedad. En orden de daños están los riñones, el corazón, la retina, los nervios y el cerebro. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, los riñones son los primeros que son afectados con el azúcar. ¿Y por qué? Porque los riñones son como un filtro. Ellos son como un filtro que sus células lo que hacen es decir, esto me sirve para el cuerpo, no dejo que se salga, lo regreso a la sangre y a la sangre, esto no me sirve, lo saco por la orina. Entonces, la diabetes daña ese filtro, para que los que nos están viendo nos entiendan un poco, daña el filtro. ¿Qué sucede cuando se daña ese filtro? Por ahí no se pueden salir las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas en el cuerpo tienen una función importante y es como si fuera la varilla para la columna cuando vas a hacer un segundo piso. ¿Qué pasa, Cristina, si tú haces un segundo piso y no le colocas varilla a la columna? Se cae. Se cae, ¿cierto? No Entonces, resiste. en ese sentido, las proteínas son el sostén de los músculos. ¿Qué pasa con esto? Hay un órgano en el cuerpo que es el de vital importancia que está compuesto de solo músculo. ¿Cuál es ese? Corazón. El corazón. Entonces, los riñones son como los protectores del corazón, porque las proteínas empiezan a salirse, y de esta manera, ya estamos hablando de dos órganos afectados, ¿cierto? Riñón, corazón, de manera indirecta al corazón. Entonces, si el corazón pierde la proteína, el músculo ya no va a hacer esa contracción que normalmente realiza 24, 7 días a la semana, 365 días al año y de por vida. Entonces el corazón ya la contracción la va a hacer mucho más débil, mucho más débil. ¿Eso qué significa? Van a aparecer unas enfermedades a nivel del corazón. Una de ellas es la fibrilación auricular, que el corazón ya no late igualmente, la arritmia, porque la arritmia es que el corazón ya no va a latir de la misma forma como lo venía realizando sin diabetes. Puede aparecer otras enfermedades que también me pueden desencadenar esto, pero la diabetes es una de las principales. Entonces, ya estamos teniendo complicaciones en los riñones, complicaciones a nivel del corazón. En riñón se conoce ese daño como insuficiencia renal, en el corazón como arritmia cardíaca, como fibrilación auricular, y el corazón va a empezar a producir trombos, porque ya no hace el trabajo adecuadamente, pierde la contractibilidad. Esos trombos o se pueden quedar ahí mismo en las arterias del corazón, tapándolas, generando un infarto, o a su vez pueden viajar a otras partes del cuerpo, ya sea el cerebro o los miembros inferiores. No estamos queriendo decir que si eres diabético ya tienes todo lo que acabo de nombrar. Va a suceder lo peor, no, es evitar que suceda hay eso. que aclararlo porque nos llenamos de miedo y entonces colapsamos. No. Esas son complicaciones a largo plazo. Podríamos estar diciendo que a unos 10 años de padecer la enfermedad. Si la persona, aún teniendo diabetes, no se hace su tratamiento adecuadamente, sigue comiendo lo mismo que comen los demás en la casa, que ojalá todos deberían comer sano para que cuidemos al que tiene la enfermedad, siguen comiendo lo mismo, entonces ahí es donde van a empezar a aparecer las complicaciones. Entonces, de esta manera es que vamos teniendo ese tipo de afectaciones al cuerpo. También está la retina sufre exactamente igual lo que te decía, como si pusieras al fuego tu piel, te vas a quemar. Entonces lo mismo sucede con la retina, vas a perder visión, porque la retina es la que hace que podamos estar viendo. Es decir, la diabetes funciona como un ácido que empieza a quemar el azúcar cuerpo. alta. El azúcar alta. Hagamos esa similitud. Podrían ser otros mecanismos, pero para que más o menos entiendan qué sucede. ¿Cuál es lo más complejo de esto, Cristina? Que es que el diabético no siente nada. Es una enfermedad silenciosa. Silente, correcto. Aunque ya hay unos síntomas, se perciben poco. No se perciben de tal manera. No es como cuando
no es como cuando a ti te da un dolor de estómago porque te cayó mal un alimento que tú dices, quíteme este dolor que estoy mal. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes es porque ya está la complicación, ya está el daño a nivel de los órganos, ya sea la retina, el corazón, los riñones, o también otra parte que se afecta son los nervios. Tú has escuchado de algo que llaman cortocircuito porque el cable estaba pelado. Sí. Exactamente así ocurre. Es que las cosas que nosotros vemos en la cotidianidad es a semejanza del cuerpo. Los nervios son unos cables que van por... Y los nervios tienen una estructura que los cubre. Es como el plástico que cubre el alambre, ¿cierto? El azúcar, eso se llama mielina. El azúcar destruye la mielina y deja expuesto al nervio. Entonces viene el dolor en las piernas, viene el cansancio, viene el calambre, hasta llegar al punto de la pérdida de la sensibilidad. La persona se golpea, se puya, se tropieza y no va a sentir nada. Es donde aparecen las lesiones que no sanan y después, posteriormente, ya la complicación que es la pérdida del dedo, amputación del miembro inferior, de la pierna, y es resultado del mal control de la enfermedad. Exacto. Hablemos un poquitico ahora que estamos contando todo lo que desencadena la enfermedad. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener un tratamiento? Hablemos un poquitico de esto y también, antes de finalizar el programa, unas recomendaciones. Pero entonces, ¿cómo sería el tratamiento? ¿En qué momento debemos empezar a usar insulina? ¿O en qué momento es recomendable hacer un examen? Correcto, perfecto. En el momento que empezamos a tener los síntomas, como la sed, excesivas ganas de tomar agua, idas frecuentes a orinar, y la pérdida de peso. Hay que consultar inmediatamente. Eso es clave. Y además, cuando tenemos el antecedente familiar de papá o mamá, ir a las consultas del adulto joven del adulto sano, para que nos hagan controles periódicos y de esta manera hacer detección temprana de la enfermedad. O, en su defecto, la enfermedad a veces no aparece como en los libros. Quisiéramos que a todos les apareciera así, pero no resulta de esa forma. Puede aparecer uno de los síntomas, puede no aparecer ningún síntoma y el azúcar alta. Ahí es donde hago la invitación a la prevención, hacer consultas preventivas, ir al médico, doctor, vengo a hacerme unos exámenes de control, un azúcar, para saber cómo estoy. Pero muchos comen harina, el sancocho, el arroz, no se cuidan, no hacen actividad física, van a hacerse el examen a ver si tienen diabetes, pero siguen el mismo estilo de vida. Entonces, lo más importante de la manera de prevenir la enfermedad es, sobre todas las cosas, tener estilo de vida saludable. Esa es la invitación a todos los integrantes de la familia, al hijo, al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, es mejorar los hábitos, uno, de alimentación, bajar el consumo de alimentos agresivos como los procesados, la galleta, el pan, la gaseosa, que son alimentos de alto contenido de azúcar. E intensificar los alimentos sanos, que al cuerpo le dan vida, las frutas, las verduras, los frutos secos, los vegetales. Entonces, este tipo de alimentos no van a contribuir al aumento del azúcar, sino a mantenerlo en niveles normales. En segundo paso, la actividad física. Por lo menos la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana. Lo podemos dividir de a 30 minutos al día y completamos los 150 minutos. La ingesta de agua, por supuesto, tomar mucha agua para generar saciedad. Si yo tomo agua, mi estómago no está vacío para estar buscando qué comer, sino que voy a tener llenura, una sensación de llenura, y no voy a estar comiendo. Y lo que recomendamos nosotros los médicos es por lo menos 2 litros de agua al día. Las personas que no tienen enfermedad del corazón de algún tipo se pueden tomar sus 2 litros de agua al día. Entonces, estas recomendaciones nos van a llevar a tener una vida sana, saludable y evitar complicaciones a futuro. Bueno, ya tenemos las recomendaciones brevemente. ¿Cómo usar entonces, cómo tener en cuenta el tratamiento? Ah, bueno, perfecto. El tratamiento. La insulina. Ahorita, actualmente ha aumentado
la parte científica ha mejorado mucho en temas de tecnología y hay muchos avances en tratamientos farmacológicos. Hay tratamientos orales, que son las pastillas. Hay una que es muy conocida por todos, que es la metformina, sigue siendo la piedra angular o ese punto de partida para el tratamiento. La metformina es un medicamento que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. Se conocen como hipolipemiantes. Además, tenemos otra gama de medicamentos que ya son manejados por los médicos. Sobre esto hay que hablar que no a la automedicación. No a la automedicación porque estos medicamentos mal utilizados pueden generar complicaciones severas. Y por lo otro punto del tratamiento son las insulinas. Entonces las insulinas son inyectables y se aplican todos los días a nivel subcutáneo, a nivel principalmente la barriga, se puede también en los muslos, en los brazos, pero lo principal mecanismo para aplicarlo es el abdomen. Entonces la insulina tiene un mecanismo de acción muy rápida, hace que como le estás aportando insulina como sintética al cuerpo, entonces por esa razón va a bajar muy rápido el azúcar. Las personas le tienen miedo a la insulina, le tienen miedo porque apenas les dicen insulina se les acabó la vida. No, es el de los tratamientos más eficaces para regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿quién llega a que le coloquen insulina? La persona que es diabético tipo 1 porque no la produce. Y los tipo 2, que son ya los adultos que ya explicamos ahorita, llegan a que les coloquemos insulina porque no son juiciosos ni con la alimentación ni con los medicamentos. Entonces, por esa razón, hay otros factores, pero en su gran mayoría ese es el principal. La persona que no se adhiere al tratamiento y que no tiene un estilo de vida saludable. Por eso hay que colocarle insulina. ¿Quiénes son más juiciosos, los hombres o las mujeres en el tema de alimentación bueno, y de cuidado? Las mujeres son más juiciosas. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Entonces, las mujeres se cuidan más, son más obedientes a la hora de hacer el tratamiento, de adquirir las recomendaciones de buena alimentación. Entonces, sí, un punto para las mujeres. Pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿cuál es ese llamado para que sean muy juiciosos con su tratamiento? ¿Qué sucede, por ejemplo, si un paciente no se aplica un día la insulina? Bueno, es una de las situaciones que ha afectado o han hecho que aparezcan complicaciones en los pacientes con diabetes y es la adherencia. La invitación es a ser muy adherentes al tratamiento. Recuerden que cuando usted va al médico y le dice que se toma las pastillas, pero no lo hace, no le está mintiendo al médico, se está mintiendo a sí mismo y está abriendo la posibilidad de las complicaciones que hablamos ahorita. Entonces, la invitación es a tomar de manera juiciosa sus medicamentos, acorde cómo el médico se los instaura. De la misma manera, las pastillas o la insulina, aplicársela de tal manera todos los días, si es así la indicación del médico. Un día que no se la pongan, el azúcar va a subir. Es un día de azúcar alto. ¿Y pierde el efecto? No pierde el efecto porque no es secuencial, pero el azúcar va a subir. Entonces, un día, un minuto, un segundo de azúcar alta en tu cuerpo es la suma para la aparición de esas complicaciones. Exacto, la invitación será entonces muy juiciosos con el tratamiento, con la prevención primero, y quienes ya tengan la enfermedad ser muy juiciosos con el tratamiento. Cristina, y una complementar también con alimentación y actividad. Te rompo una última cosita. Sí. Recordemos que el hecho de tener diabetes y que ya tenga medicamentos o tenga insulina no me hace olvidar de la buena alimentación, porque hay personas que como ya tienen el alimento, ya tienen el medicamento, se olvidan de la forma de alimentarse y siguen comiendo como si nada. La forma de alimentarme es el 50% del tratamiento y el otro 50% son los medicamentos. Entonces, la suma de los dos es lo que me va a tener a mí en buen estado de salud. Exacto, seguir entonces la recomendación, también el tema de la alimentación que es muy importante, la actividad física, ahora que se aproximan estas fiestas navideñas con más razón ser muy juiciosos para evitar entonces empezar a tener este tipo de enfermedades que con el tiempo se pueden complicar. Una responsabilidad de nosotros, pensar en nuestra salud y en nuestro bienestar propio y el de la familia. Agradecemos entonces su compañía, es un tema amplio, esperamos nuevamente tenerlo en el espacio para conversar más de eso que es tan importante, pensar en la salud, y ya vimos que hay muchos órganos que se afectan precisamente con la diabetes. Entonces es un tema complejo, pero que también podemos explicárselo a los televidentes para que tengan ese cuidado en casa.
Correcto. La invitación es a los hogares. Vamos a dejar esas malas costumbres de la alimentación que mi abuelita me enseñó, mi papá me enseñó. Vamos a tratar de consumir menos pan, menos galletas, ese tipo de alimentos que incentivan la producción de azúcar en el cuerpo. Vamos a hacer más actividad física. Los padres vamos a darle ese ejemplo a nuestros hijos para que tengan a futuro una vida sana y no complicaciones que lamentar. Bueno, agradecemos entonces al médico Mauricio Aguilar González por acompañarnos en este espacio y por contarnos bastante sobre este tema. A ustedes, televidentes, los invitamos para que sigan conectados en Signos Vitales y nos sigan también a través de las redes sociales @aupanandes para que estén enterados también de todos los temas relacionados con prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Hasta pronto.